cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué bendición estar con ustedes hoy. Espero que Dios bendiga sus vidas, les fortalezca, les anime y que, como decíamos, hay que sembrar con lágrimas para cegar con regocijo. Y eso es lo que Dios nos manda hacer. Sabes que Israel desde sus inicios fue una nación campesina y de ganaderos. Y ustedes saben que Abraham era un hombre muy rico en ganado y que él sembraba mucho la tierra. Su descendencia también. Incluso cuando los hebreos van a Egipto, José les dice a sus hermanos,
les voy a llevar a Faraón, pero no digan que son pastores de ovejas, porque eso no cae bien a los egipcios. Ustedes digan que son hombres de ganado, porque realmente eso eran. Los judíos siempre fueron agricultores y ganaderos. Y de eso Dios toma muchas figuras que ellos podían entender muy bien para comunicarle su mensaje. El Señor, por ejemplo, ustedes pueden recordar el Salmo 23, que es uno de los salmos favoritos del mundo entero. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y como eso, ustedes van a encontrar una cantidad de ilustraciones que pueden ejemplificar de una forma más clara nuestra relación con Dios. Y hoy yo quiero hablar de una de estas ilustraciones. Quiero invitarles que vayan conmigo al libro del profeta Oseas. Vamos a estudiar un versículo aquí en este libro, hermanos, y yo quiero animarles para que estemos pendientes de lo que Dios quiere decirnos. Oseas es un hombre que vivió en Israel. Ustedes se acuerdan que con la muerte de Salomón, el reino se dividió. Las 10 tribus del norte, conocidas como Israel o Efraín, formaron un reino y cuyo primer rey fue Jeroboam I. Las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, quedaron para la descendencia de David. Y ahí el primer rey fue Roboam, el hijo de Salomón. A partir de ese momento, entonces, Israel y Judá se dividieron y se formaron 2 reinos y corrieron paralelos, en algunos momentos con muchos conflictos entre ellos, guerras entre ellos mismos. El primer rey de Israel, el reino del norte, o Efraín, también conocido, fue Jeroboam I. Y esto lo quiero enfatizar porque en el tiempo de Oseas hay otro Jeroboam, conocido como Jeroboam II. Entonces hubo 2 reyes llamados Jeroboam. Jeroboam I fue el primer rey en el reino de Israel o el reino del norte, y Jeroboam II. Ahora, cuando comenzó a reinar Jeroboam I, que estableció el reino del norte, él cometió muchos pecados y desvió completamente a Israel de la ley, de la palabra, del sacerdocio, del templo, de todo, porque lógicamente el templo, los sacerdotes, los levitas habían quedado en el reino del sur, en Judá. Y él, Jeroboam I, siendo un hombre muy estratega en cuanto a política humana se conoce, él dijo: si yo permito que estos judíos regresen al templo y estén yendo allá a cada fiesta y a ofrecer sus sacrificios, un día estos se van a quedar allá y me van a dar la espalda y me van a venir a matar a mí. Entonces puso un muro, nadie puede pasar para el otro reino, y aquí vamos a establecer 2 centros de adoración. Y construyó 2 becerros de oro. Uno lo puso en Dan y otro lo puso en Betel. Y les dijo: Israel, estos son sus dioses, no tienen que ir allá a Jerusalén, a Judá, a adorar a Dios. Aquí lo vamos a adorar a nuestra forma. Y estableció un nuevo sacerdocio que no tenía nada que ver con la tribu de Leví, y desvió completamente a Israel. Y desde ese momento en adelante, los 19 reyes que reinaron fueron reyes malos, todos, absolutamente. ¿Okay? Ahora, si ustedes miran conmigo, por favor, en el libro de Oseas, en el capítulo 1, dije que Oseas es un nombre muy importante, quiere decir salvación. Quiere decir salvación. Y aquí encontramos la introducción de este libro y dice así: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. O sea, cuando Oseas dio su profecía en el reino del sur, en Judá, fueron estos 4 reyes los que estuvieron. En ese periodo, Oseas estaba dando su profecía en Israel, que era el reino del norte. Si ustedes miran, dice ahora: y en los días de Jeroboam,
hijo de Joás, rey de Israel. Este Jeroboam, hermanos, es Jeroboam II, que tuvo un reinado bastante prolongado ahí en Israel, en el reino del norte. Jeroboam II fue un tremendo estratega militar. En su tiempo, él organizó mucho el ejército y conquistó mucha tierra que habían perdido por otras guerras anteriores. Él las retomó de nuevo, restauró muchos sitios, muchas ciudades, muchos pueblos, estableció una economía muy sólida, muy fuerte, pero espiritualmente estaba de lo peor de lo peor. Jeroboam II fue uno de los peores reyes que hubo en Israel. Acuérdense que aquí había reinado Acab y todo esa historia tan negra, tan triste de la nación de Israel. Pues Jeroboam II, que fue este rey a quien Oseas directamente dio la profecía, en ese tiempo era el rey. Un reino muy prolongado, muy próspero, económicamente hablando, un reino muy sólido, que creció mucho en cuanto a territorio, pero espiritualmente era una miseria. Ahora Dios manda al profeta Oseas en este periodo de este rey llamado Jeroboam y le dice, vas a profetizar. Y quiero decirles que en estos 14 capítulos del libro de Oseas, 14 capítulos, se resume, hermanos, 25 años de ministerio de este profeta. Eso fue lo que Oseas estuvo profetizando, predicando, llamando a este pueblo al arrepentimiento, al pueblo de Israel. Él profetizó a las 10 tribus del norte, cuyo nombre era Israel, y también aquí, por ejemplo, en el libro de Oseas se usa mucho el nombre de Efraín. Pero fueron 25 años. ¿Y saben cuál fue el resultado? Nada. ¿Saben cuál fue el resultado del ministerio de Oseas? Solamente dejar la advertencia a este pueblo de que Dios los iba a castigar por sus pecados. Pero conversiones no hubo. Más bien el rey se puso en contra de Oseas, Jeroboam II, y fue un tiempo de caos espiritual. Ahora, antes de entrar a ese versículo que yo quiero que miremos hoy, quiero que ustedes sepan que aquí hay un conflicto bastante serio en el libro de Oseas. ¿Saben por qué? Porque Dios le dice a Oseas, mire conmigo por favor el capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas. O sea, los primeros 3 capítulos, vamos a decir, es un movimiento entre Dios y el profeta Oseas. ¿Y qué le dice? Ve, tómate una mujer fornicaria o una prostituta e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y ha habido, hermanos, un pleito bastante serio, discusiones fuertes en los teólogos e intérpretes de la escritura. Unos dicen, no, es que esta mujer no era una prostituta o una fornicaria, como le dice la Biblia, sino que era una virgen. Y Oseas la enamoró, se casó con ella y después fue que esta mujer se hizo fornicaria, que le traicionó la fidelidad del profeta y se descarrió a una prostitución de lo peor, al extremo de que esta mujer, cuyo nombre era Gomer, si ustedes miran conmigo, la palabra dice en el versículo 3, Oseas 1:3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Ahora, otros dicen, no, Gomer era una prostituta, Gomer era una fornicaria. La verdad, hermanos, yo particularmente me inclino más a creer la segunda, que realmente cuando Oseas se enamoró y fue a hablar con esta mujer, ya ella era una mujer de la calle, vamos a decir, una prostituta. Usted puede tomar
la opción que usted mejor le parezca. Yo sé que muchos de nosotros, como algunos teólogos, pueden decir, es que no es posible que Dios le haya pedido a su profeta, un santo varón, porque realmente, o sea, ser un hombre consagrado a Dios, que vaya y que se case con una prostituta. Eso no va, y lógicamente no va. Pero a veces Dios hace cosas que no están en nuestra lógica. ¿Ah? No están en nuestra lógica. Entonces, la otra cosa es que algunos teólogos dicen, es que este matrimonio, y eso es cierto, ¿verdad? Eso lo dice Oseas, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Este matrimonio, primero, era una virgen, y esto representa a Israel. Y es cierto, Gomer representa a la nación de Israel. Y ellos dicen, al principio, Israel era una virgen, y luego Dios la toma como su esposa, porque Israel es la esposa de Jehová. Y esto tenemos que aclararlo, diferenciarlo. Israel es la esposa de Jehová. La iglesia es la esposa de Cristo. Así es que, por favor, ahí no nos confundamos, ¿ok? No son lo mismo. Entonces, después Israel se pervierte. Y lógicamente la palabra fornicación en el libro de Oseas, primero fue una fornicación literal de esta mujer llamada Gomer, que estando casada con Oseas y dándole hijos al profeta, tuvo 3 hijos, Oseas con Gomer, se prostituyó. O sea, esta mujer se depravó sexualmente, se hizo una prostituta en el pueblo, al extremo, hermano, de que se vendió como esclava prostituta. En el capítulo 3, si ustedes van conmigo al capítulo 3, por favor, miren cómo dice, me dijo Jehová otra vez, estamos en el 3:1, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas o tortas de pasas. Y ahora dice el profeta Oseas, la compré entonces para mí, o sea, la idea es que Oseas fue y la rescató de la esclavitud donde ella se había vendido como prostituta. O sea, Gomer se perdió completamente en una vida de prostitución, pero terrible. Ahora Dios le dice al profeta, ve y compra de nuevo a tu esposa y vuelva a la mar. Y entonces Oseas, obediente, va y la paga por ella y la trae de nuevo a su casa. Y ahora, ese matrimonio representa la relación de Dios con la nación de Israel. Una nación que se prostituyó, que anduvo siguiendo dioses por todos lados. Todos los dioses de los pueblos vecinos los trajeron a Israel para adorarlos. De hecho, yo les conté la historia de Jeroboam primero, que dijo, no es posible que este pueblo esté yendo a Jerusalén. Yo voy a construirle 2 lugares de adoración. Y construyó 2 becerros, puso uno en Dan y otro en Betel, y les dijo, estos son sus dioses, y ahora ustedes pueden adorar estos, y si no les gustan estos, busquen otros. Y el pueblo comenzó en una idolatría que era una prostitución espiritual, una deslealtad al Dios, quien era su esposo y que los había tomado para él. Y entonces el matrimonio de Oseas con Gomer representa ilustrativamente a la nación de Israel, la relación entre Dios y su pueblo. Este pueblo, hermanos, se perdió. Hacía cosas, pero tremendamente terribles, terribles. Era un pueblo que se metió a todos los pecados que usted pueda pensar. Por ejemplo, aquí en el libro se habla mucho de la borrachera, se habla mucho de todas las fiestas que ellos hacían para emborracharse, para practicar la lujuria sexual. Eran injustos, habían pervertido el juicio, estaban viviendo vidas pero completamente paganas. Y a través del profeta Dios les llama, Dios les llama. Ahora, ustedes pueden entender el contexto de este libro ahora.
El contexto del libro de Oseas es una nación que conoce a Dios, que tiene la ley de Dios, que tiene el templo, que tiene todo, pero que decidieron alejarse de Dios, que decidieron caminar lejos de Dios, que tomaron la decisión de prostituirse espiritualmente yendo tras otros dioses, que tomaron la decisión de hacer y vivir conforme a su propia voluntad, en cuanto a su conducta moral, su conducta sexual, en cuanto a su trato con el trabajador, con el empleado, con sus esclavos. O sea, fueron días terriblemente difíciles. Y aunque estaban en prosperidad económica, porque Jeroboam II fue un buen rey en cuanto a su cuestión de política económica y militar, él llevó a Israel a un momento de mucha abundancia, de mucha prosperidad. Su miseria espiritual es condenada por el profeta Oseas. Y en medio de todo esto, hermano, hay un versículo aquí que a mí me llama la atención. Yo quiero que este versículo usted y yo lo tomemos en nuestro corazón. Usted y yo podamos traerlo a nuestra mente, a nuestro corazón, porque mucho de lo que estaba pasando en Israel está pasando hoy en el mundo y en la iglesia. Una iglesia muy mundana, una iglesia que dice que ama al Señor, pero que realmente tiene el corazón dividido. Si tú miras conmigo en el capítulo 6, mire cómo dice Oseas capítulo 6, versículo 4, dice: ¿qué haré a ti, Efraín? Otra vez Efraín, ahí es Israel, el reino del norte. ¿Qué haré a ti, oh Judá? Ahora estos son los del reino del sur. Mira cómo dice: la piedad vuestra, o sea, esa vida que ellos querían aparentar, esa vida que ellos profesaban, decían que eran el pueblo de Dios y que el templo y que la ley, y que esto y que lo otro. Mira cómo le dice Dios: la piedad vuestra es como nube de la mañana, como la neblina de la mañana. Aparece por un momentito y luego ya no está. Y luego, ¿qué le dice? Y como rocío de la madrugada que se desvanece. A veces cae un rocío bastante grueso y se mira la tierra como mojadita, ¿no es cierto? Pero eso no dura. En los primeros rayos del sol, eso se seca. Y a veces nosotros como cristianos, hermanos, así queremos caminar. Así queremos caminar. Con un corazón dividido, con un corazón que está con el Señor, pero también que está apasionado por otras cosas de este mundo. Un corazón que dice que ama a Dios, pero también está en competencia ese amor de Dios con otros amores de este mundo. Incluso a veces con el mismo pecado. A veces amamos más el pecado que a nuestro propio Dios. Cristianos que dicen: mire, si hoy va a la iglesia, pero realmente ya me enfríe, ya no quiero saber de Dios. Hermano, ¿dónde está nuestra piedad? Y aquí hay un llamado para nosotros. Vea conmigo a Oseas capítulo 10, por favor. En el capítulo 10, el Señor comienza a poner una condición en cuanto a el aspecto del perdón. Dios quiere perdonar al pueblo. Dios quiere perdonar todos los pecados nuestros, los míos, los tuyos. Dios los quiere perdonar. Absolutamente, hermano. De hecho, cuando recibimos a Cristo, nuestros pecados fueron perdonados a través de Cristo. Pero acuérdate que hay unos pecados diarios que nosotros vamos cometiendo. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la última cena y le dijo a sus discípulos: voy a lavar sus pies, Pedro le dijo: no me lavarás los pies. ¿Te acuerdas? Y Pedro le dice, el Señor le dice: si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino. Y Pedro le dice: no, Señor, entonces bañame. ¿Y qué le dice? El que está limpio no necesita lavarse sino los pies. Eso no solamente es literal, porque los judíos se bañaban y luego salían a sus reuniones, y cuando entraban allá, entonces necesitaban lavarse los pies, porque en el camino se les habían llenado de polvo, porque ya estaban bañados.
Venían limpios a la fiesta, a la cena. Lo que necesitaban era lavarse los pies, pero eso tiene una aplicación espiritual también. Eso no solamente es literal, hermano. Estamos bañados, estamos lavados, estamos limpios, pero en el camino nos ensuciamos los pies. Y hay pecados a veces que esclavizan a muchos cristianos. A veces, tristemente, hay hermanos que son esclavos de la avaricia y su Dios compite, su Dios dinero compite con el Señor Jehová. ¿Qué está compitiendo con Dios en tu corazón, mi hermano? Esta gente tenía su corazón dividido. Mira conmigo el capítulo 10. Dios pone un ejemplo más en cuanto a esta cuestión de los cultivos. Israel es una frondosa viña. O sea, era un pueblo grande y había crecido mucho, y en el tiempo de Jeroboam estaba próspero. Ahora, mira cómo dice, que da abundante fruto para sí mismo. ¿Te das cuenta? Dios dice, este pueblo es como una viña, un viñedo, donde hay muchos árboles de uva, parras de uva, y da fruto, dice. Pero ese fruto que está dando no es para mí, es para ellos mismos. El fruto que tú das, hermano, ¿para quién es realmente? ¿Es para Dios? Mira cómo dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la multitud de su fruto, multiplicó también sus altares. O sea, así como prosperaron económicamente y viven bien y tienen buenas casas y tienen buenos carros y tienen cuentas en el banco y están comprando cosas y sus negocios están creciendo, su empresa está creciendo, han prosperado en su trabajo, pero también sus altares han prosperado. ¿Saben lo que es esto? Sus pecados, su idolatría, cada día más lejos de Dios. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. ¿Hay algo, hermanos, en mi corazón o en tu corazón que está compitiendo con Dios y que está tomando el primer lugar en tu vida? Versículo 2. Aquí hay otro problema. Primer problema. Israel está dando fruto para sí mismo. O sea, está enfocado en su propio bienestar, en tener más, en que su empresa crezca, en prosperar en su negocio, en tener más cosas materiales. Es fruto para él. Pero en cuanto a su compromiso con Dios, no había nada. Ahora mira el versículo 2. Está dividido su corazón. Y este es un problema. Cuando nuestro corazón está dividido. Una parte es de Dios, pero la otra parte, ¿a qué se le está mudando? Esto es parte de lo que Jesucristo dijo en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, cuando habla a la iglesia de Éfeso y le dice, sé lo que has hecho, has trabajado arduamente, has sufrido, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has tenido paciencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué le dice Jesús a esta iglesia? Ya no soy el primer amor de tu corazón. Por ahí estoy, pero no soy el primer amor. Por ahí me tienes en algún rinconcito, pero no ocupo el primer lugar de tu corazón. Tú ya no estás apasionado por mí. Tú ya no estás apasionado por mí. Hay otra cosa en tu corazón que está compitiendo conmigo. Hermano, eso es lo que Dios está tratando. Recordemos las palabras del profeta Elías cuando estaba en el Monte Carmelo, el libro de Reyes, y le dice al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidlo. Y si Baal, pues váyanse en pos de Baal. Y el pueblo dice, no respondió palabra. Porque el pueblo de Israel quería adorar a Dios, pero también adorar a Baal. Y eso no se puede. Hermano, no podemos vivir de esa manera. Entonces, a la luz de esto, Dios llama al pueblo, a ti y a mí. Mira el versículo 12, por favor. Estamos en Oseas 10:12. Dice, sembrad para vosotros. Acuérdense que este capítulo comienza a hablar de cómo obtener el perdón.
¿Cómo puedo restaurarme con Dios? Aquí es las condiciones para que yo pueda tener de nuevo una buena relación con mi Dios. ¿Y qué dice? Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Y aquí dice, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Sabe cuál es el llamado del Señor aquí? Diga, haga, haced para vosotros barbecho. Hermano, esta palabra barbecho es una palabra que viene de la agricultura. ¿Okay? En el Antiguo Testamento, los hebreos recibieron por Dios una ley que decía que ellos cada año tenían que cultivar su tierra, pero el séptimo año la tierra no podía ser cultivada. ¿Okay? No podían sembrar todo el año. La tierra tenía que dejarse en descanso, pero tenían que dejarla en barbecho. La pregunta es, ¿qué es el barbecho, mi hermano? Es la tierra cuando el campesino la prepara para sembrarla. En otras palabras, cuando la tierra está llena de monte, llena de troncos, llena de piedras, el campesino va con su arado y empieza primero a chapearla y le quita todo el monte. Luego pasa el arado y le arranca todos los troncos, saca toda la piedra, saca toda la maleza y la tira. Y luego entonces pasa el arado más profundo y deja los surcos listos para recibir la semilla. Es una tierra preparada, que le han sacado toda la maleza, toda la piedra, todos los troncos, todo lo que hay ahí, y ya están los surcos listos para recibir la semilla. Dios nos llama hoy a reflexión, mi hermano. En este tiempo tan difícil que estamos viviendo, yo reconozco que son momentos que no son fáciles para nadie. No son fáciles para nadie. Pero allí en la casa donde estamos, pensemos, reflexionemos. ¿Cómo está mi corazón para Dios? ¿Estoy haciendo yo barbecho? Ahora, esto no es literal. Los judíos o los hebreos, vamos a decir, entendían esta metáfora. La entendían perfectamente bien, porque ellos año con año hacían barbecho y el séptimo año dejaban ese barbecho preparado, listo, la tierra ya arada, para que cayera mucha agua, para que la tierra se regenerara y la producción del siguiente año fuera extraordinaria. Esa es una ley de Dios. Ahora, hermano, el Señor pone eso como una ilustración en la vida de todos nosotros. ¿Podemos entender esa metáfora, esa comparación? El Señor dice, hagan para ustedes barbecho. Dios no quiere que yo vaya al campo y empiece a dar. Está hablando de reflexionar en mi propia vida y evaluarme a mí mismo. Me dice, haz para ti barbecho. Hermano, tú y yo tenemos que estar inspeccionando, reflexionando, analizando nuestra propia vida, mi mente, mis pensamientos, mi corazón. Yo aquí en la sala de mi casa a veces me posto y le digo, Señor, dime si hay algo que está ocupando el lugar que tú debes tener en mi corazón. Yo tengo que evaluarme. ¿Y cuál es el punto? Llegar a lo más profundo de mi ser, aquello donde nadie llega. Hermano, hay una parte de ti que es ese secreto que nadie conoce, solo tú y Dios. Ese secreto profundo que está ahí, donde solo estás tú y el Señor. Y abrir tu corazón y ver si hay alguna maleza, algún tronco, algunas piedras que tienes que estar sacando.
¿Te acuerdas? ¿Qué hay aquí en tu corazón? Nadie lo sabe, solo Dios y tú. ¿Hay algo que te tiene atado ahí, que nadie se da cuenta de ello? Dice el Señor, tienes que hacer barbecho, tienes que limpiar ese terreno de tu corazón, lo más profundo de tu ser. Sacar toda la maleza, toda la suciedad que pueda haber ahí. Yo personalmente tengo que estar haciendo eso cada día en mi vida, hermano. Cada día, sin descuidarme. Porque es parte de mi relación con Dios. Y quiero decirte una cosa. Por ejemplo, te voy a poner algunos puntos sobre la silla. La lujuria sexual. Tú puedes decir, pero pastor, es que mire, si yo miro películas sucias, ¿a quién le afecta eso? Y es cierto, solo eres tú. Pero el problema es que el pecado no es pecado porque afecta a otros, es pecado porque ofende a Dios. ¿Entendemos eso? Yo tengo que dejar todos estos pecados, no porque afecten a otras personas. Tengo que dejarlos porque ofende la santidad de Dios. Y entonces yo tengo que tomar una decisión. Como dijo el profeta Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Yo no puedo estar jugando con Dios y con el mundo. No puedo. Por ejemplo, Cristo dijo con respecto a la avaricia, alguien me puede decir, pero pastor, mire, si es que el dinero es bonito, que mire, que ayuda, que no sé qué, que no sé cuánto, y podemos poner mil excusas. Pero cuando este captura tu corazón y se vuelve tu Dios, ya está en competencia con Jesús. El dinero no es malo realmente. La Biblia nunca dice que el dinero es pecado, que es malo. Lo que es malo es cuando el dinero se convierte en un ídolo en mi vida. El teléfono, las películas, el fútbol. ¿Cuántas cosas podemos nosotros idolatrar? Como bien lo dijera el gran reformador Martín Lutero. El corazón del hombre, dijo, es una fábrica de ídolos. Y qué difícil es librarnos de eso todos los días, hermanos. ¿Qué dice el Señor? Haced para vosotros, barbecho. Haced para vosotros barbecho. Hermanos queridos, el Señor Jesucristo en Mateo 13, un día habló lo que se conoce como la parábola del sembrador, a lo cual yo mayormente le llamo la parábola de los 4 terrenos, ¿de acuerdo? Dice que el sembrador salió a sembrar y sembró, pero una parte de la semilla cayó junto al camino donde estaba duro, habían piedras, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en matorrales, y ahí estaba, dice, alguna llegó hasta abajo, nació, pero la maleza ahogó la plantita nueva que venía. La otra cayó, dice, en piedras y no prosperó, se quemó. Pero la otra cayó en buena tierra. ¿Sabes cómo? Cayó en barbecho. Y estos 4 terrenos ilustran nuestro corazón. Tu corazón está dentro de uno de estos 4 terrenos. O es un corazón duro que no recibe la palabra de Dios. O es un corazón con maleza, lleno de suciedad, que ahoga la palabra de Dios. O es un corazón de piedra que rechaza completamente y la palabra pega. O es un corazón preparado en barbecho. Y cuando cae esa semillita de la palabra, germina y da fruto al 100%. Dice el Señor, haced para vosotros barbecho. Primero, ¿qué implica hacer barbecho? Tomar una decisión personal. Yo voy a evaluar mi corazón y voy a limpiar mi corazón. ¿Qué hay allí en mi corazón que yo tengo que limpiar, que sacar de ahí? Segundo, bueno, mira cómo comienza el versículo. Dice en el capítulo, Oseas 10:12, sembrad para vosotros en justicia.
¿Te das cuenta? El Señor usando siempre la ilustración de la siembra. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Sembrad para vosotros, para la justicia. O sea, para una vida recta. Eso requiere, hermanos, una decisión. Esta cuestión no es asunto de emociones. Aquí, a propósito, en el capítulo número 4 de Oseas, versículo 6, mira lo que Dios le dice. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Ya te das cuenta? No le faltaron emociones, no le faltaron fiestas, no le faltó templo, no le faltaron profetas, no le faltaron. Lo que le faltó fue el conocimiento. ¿Y qué dice? Sembrad para vosotros en justicia. Sembrad, ¿qué dice? Para vosotros, para la justicia. Eso es lo que está diciendo. Yo tengo que tomar una decisión al conocer la palabra de Dios, a decidirme ponerla en práctica. Y luego, ¿qué dice? Cuando yo siembro hacia la justicia, a propósito, hermano, la justicia aquí literalmente es rectitud, honorabilidad, alguien derecho. Esto es algo que yo siembro. Pero cuando yo siembro esto, yo voy a cosechar. Mira el versículo número 12. Segad para vosotros en misericordia. Aquí el fruto de misericordia, porque literalmente eso es lo que dice aquí el profeta Oseas. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros el fruto de misericordia. Eso es lo que dice literalmente en el texto. Es bondad, es piedad. Entonces, cuando yo siembro estas cosas, yo voy a cosechar. Y voy a cosechar no solamente lo que yo he sembrado aquí, sino la bendición de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Si vas conmigo al capítulo 4, en el versículo 4 que ya leímos, Oseas 4:4 dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. O sea, su vida piadosa es una miseria. No vale nada, no sirve. Eso es lo que le está diciendo aquí al Señor. Versículo 5. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como la luz que sale. O sea, Dios dice, ya ustedes están condenados porque mis profetas se los han dicho. Y si no se arrepienten, van a pagarlo caro. Y en el 722, despuesito de Jeroboam, vinieron los asirios y se los llevaron. Los barrieron. Pero mira lo que dice el versículo 6, Oseas 4:6. Porque misericordia quiero. ¿Y qué dice? Y no sacrificios. Y conocimiento de Dios, más que holocaustos. Los hebreos se quedaron con el rito. Ellos seguían llevando sacrificios, holocaustos, diezmos, ofrendas, iban al templo, iban a las fiestas, pero solo era el rito. Y a veces nosotros somos iguales, hermanos. Solo somos el rito. Nos gusta ir al culto, nos gusta cantar, pero nuestra piedad es una miseria. Ahora, ¿qué Dios dice? Hacer para vosotros barbecho. ¿Y cómo vamos a hacer ese barbecho? Primero, tenemos que sembrar en una vida recta, limpiando nuestro corazón, sacando maleza, piedra, removiendo esa tierra dura que está ahí y preparando nuestro corazón para que sea sembrada la palabra de Dios y que dé fruto al 100%. Y luego, ¿qué dice? Ahora, cuando sembramos así, vamos a cosechar. La palabra segar es cosechar en misericordia. Hermano, Dios quiere una conversión genuina, una entrega verdadera, que nada compita con Él aquí en nuestro corazón. Que a mí no me preocupe tanto si me mira el hermano, si me mira el vecino, si me mira el amigo, si me mira mi familia. Porque al final de cuentas, ellos son tan humanos como yo. Me preocupa que Dios se dé cuenta de quién soy yo. Que tú estés preocupado por lo que Dios opine de ti. Por eso dice, hacer para vosotros barbecho. Ve a tu corazón, a esos lados oscuros. Saquemos eso de ahí. Limpiemos eso. ¿Y
¿hasta cuándo vamos a hacer esto? Mira, el versículo número 12 termina diciendo, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Hermano, no es tiempo de estar pensando ya en todos estos afanes del mundo. No es tiempo de estar embelesados en el pecado, que no nos embobe la televisión, que no nos embobe el Facebook, que no nos embobe el WhatsApp, que no nos embobe el YouTube, que no nos embobe todo esto. No es tiempo ya de estar solamente metido en estas cosas. No digo que cierres tu WhatsApp, no, pero que no sea el que domine tu corazón. Hay gente que todos los días mira 5, 10, 15 películas de Netflix. Están embobados con eso. Pregúntenle cuántos versículos de la Biblia leyeron, ni uno. Y son cristianos. Y son cristianos. Pero tienen dividido su corazón, como dice aquí en el capítulo número 10, verso 2. Su corazón está dividido. No es íntegro para con Dios. Es barbecho. Hay que limpiar ese corazón, hermano. Hay que limpiarlo. Porque es el tiempo de buscar a Jehová. No es tiempo, hermano, de estar embobados con estas cosas y mucho menos metido en pecados horribles que ofenden la santidad de Dios. Ya no es tiempo de esto. Estamos más cerca de encontrarnos con Cristo de lo que tú piensas. Y mira cómo lo dice al final del verso 12. Hasta que Él venga, Dios enseñe justicia. Hasta es un adverbio de tiempo. Cristo pronto regresará. Esto apunta al Mesías. Cuando Él venga y la luz de Cristo resplandezca y se establezca la justicia verdadera. Hasta ese momento debemos estar buscando al Señor con pasión, con amor, con entrega y cada día caminando en santidad. ¿Cuál es el punto? Hacer para vosotros barbecho. ¿Qué es el barbecho? Limpiar nuestro corazón. Saquemos toda esa maleza y vivamos para la gloria de Dios, buscándole día y noche. Es tiempo de volvernos al Señor. Vamos a orar. Padre, perdónanos porque a veces nuestro corazón nos traiciona. Tenemos todavía esta naturaleza pecaminosa que no se sujeta a la ley de Dios ni puede sujetarse. Pero gracias porque tú nos has perdonado y tenemos el Espíritu Santo que nos da poder, que nos redarguye, que nos habla y que nos llena para llevarnos a una vida de victoria. Analiza nuestro corazón en lo más profundo de nuestro ser, Señor, y enséñanos a vivir consagrados para ti. Padre, es tiempo de volvernos a ti. Es tiempo de que te busquemos con todo el corazón y con todo el alma y que te amemos con pasión y que tú seas la gran emoción y motivo de nuestro corazón. Padre, bendice tu pueblo y levántanos en victoria. Danos una vida que verdaderamente te agrade a ti por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. El domingo seguimos con el estudio de la palabra de Dios.